Yo creo que sí, estamos esperando. Si es que sabía yo que la tercera lo íbamos a conseguir. ¡Por fin! ¡Aquí estamos! Por fin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada, no me ha dado tiempo presentarte oficialmente, así que vamos con ello. Y también os doy otra vez la bienvenida a todas las personas que estáis ya conectadas. Bienvenidos un día más a los Jueves con Urbomédica. Lo que os comentaba, es un placer para mí estar como moderadora y mucho más sabiendo que hoy vamos a hablar de pie diabético y sobre todo que vamos a tener a José Ramón March. Esto sí que es un verdadero placer. ¿Quién es él? Creo que no hace falta que te presentemos, pero bueno, es el jefe de servicio del hospital, jefe de servicio de cirugía vascular del hospital de Getafe, una persona súper implicada de siempre en el tratamiento, en el abordaje de pie diabético. Ahora sí, ¿cómo estás, José Ramón? ¿Qué hay? ¿Cómo estás, Rebeca? Un placer estar contigo, estar con todos vosotros y bueno, los problemas del directo, ¿no? Y de ser absolutamente novato en esto del Instagram, pero bueno, a ver si le cojo el gusto. Nos entrenamos rápido. Totalmente, fenomenal. Bueno, lo dicho, te agradezco de verdad que hayas aceptado nuestra invitación a este directo y poder compartir un ratito de tu tiempo, que sé que es poco, pero de verdad muchas gracias por compartir al fin y al cabo tu tiempo libre con nosotros y con toda la gente que está conectada. Bueno, como ya sabes, todas estas reuniones las estamos haciendo desde que empezamos este confinamiento con todo el tema de la pandemia del COVID, y nuestro objetivo sobre todo con todo esto, bueno, pues es tratar de trasladar también la realidad de los diferentes profesionales, las diferentes entidades, cómo han vivido, cómo habéis estado viviendo toda esta situación. Entonces, por ahí va mi primera pregunta, si me lo permites. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo habéis estado? ¿Si ha habido cambios en vuestros servicios? ¿Si habéis continuado al mismo ritmo? ¿Si os habéis tenido que cambiar esa rutina, reinventar? Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad que ha sido una época dura. O sea, de repente, bueno, además yo noté mucho más la historia. Yo, como bien sabes, yo tuve un hijo el 3 de febrero, con lo cual estaba de baja de permiso por paternidad. A continuación tuve un contacto con un paciente, un contacto de riesgo a finales de febrero, con lo que tuve que estar 14 días de cuarentena, que todo gracias a Dios fue bien, etcétera. Entonces, claro, cuando yo vuelvo a mediados de marzo había dejado un hospital a tope y a plena actividad y de repente me encuentro esta situación. Aquel hospital no era el nuestro, era un sitio triste, era un sitio lúgubre, si me permitís la expresión. Bueno, de repente nos quedamos sin servicio. Del servicio nuestro hemos tenido gente desplazada echando todas las manos que se podían en medicina interna, en intensivos, en urgencias, en geriatría, en neumología, ayudando también al grupo nuestro, al Instituto de Investigación en el desarrollo de protocolos, etcétera. Entonces, sí, ha sido francamente duro. Era muy duro ver, pues es un hospital desolado, era muy duro ver la soledad de los pacientes, era tremendamente impactante ver las caras de miedo y de preocupación, y eso yo un día lo hablaba con compañeros y bueno, no pasa nada por decir que tenemos cara de miedo. Pues sí, o sea, teníamos miedo por lo que estaba pasando, y a pesar de todo, pues como los compañeros, como todos nosotros, nos íbamos tragando nuestro miedo para seguir adelante y seguir echando una mano. Sí, ha sido toda una experiencia para la que evidentemente no estábamos preparados ni en lo puramente físico, ni en lo puramente de armamentario y de dotación, y probablemente tampoco estábamos preparados en lo psicológico. Nadie podía pensar en el siglo XXI que nos íbamos a enfrentar a una situación así por una enfermedad infecciosa. Lo bueno, la tremenda solidaridad y el tremendo trabajo que ha habido entre la gente, ayudándose unos a otros, servicios con servicios, gente a lo mejor tenía sus cuitas de tiempo atrás y trabajando hombro con hombro. La
tremenda solidaridad que hemos encontrado los profesionales entre la gente, entre los pacientes, entre sus familias, entre todo el mundo. Hay imágenes absolutamente imborrables, ¿no?, de esta época. Ha sido toda una experiencia. Yo creo, bueno, os estoy contando mi experiencia y mi forma, cómo lo he visto, cómo lo he vivido, pero bueno, todos los sanitarios que estáis enchufados, cada uno tendréis vuestras experiencias y sí, yo creo que ha sido una experiencia que va a dejar huella y que no se nos va a olvidar jamás. Totalmente de acuerdo, al final es eso, no ha sido un problema de un tipo de persona, de un tipo de profesión, sino que ha sido una realidad para todos que obviamente a vosotros, a todos los profesionales sanitarios, les ha impactado de lleno, ¿no? Al final era su día a día completamente cambiado, al final el resto, bueno, pues estar más tiempo en casa o menos, pero es lo que tú dices, ¿no? Irte de baja de paternidad con un hospital a tope y al 100% y de repente llegar con un hospital totalmente cambiado, realmente ha tenido que ser bastante complejo. Absolutamente, muy, muy impactante. Luego, bueno, salías de allí la desolación, o sea, una ciudad como Madrid que estaba solo en la calle. Yo tengo fotos, yo vivo aquí cerca al lado de la calle Orense y fotos, bajar a comprar y fotos con toda la calle Orense desierta como un pueblo del oeste. Sí, bueno, pues son fotos absolutamente impactantes y que ahí quedan y que, bueno, algún día probablemente tengamos que hacer o podamos hacer un álbum colectivo de todas nuestras vivencias en los hospitales, en los centros, en nuestras casas, en las calles, para dejar testimonio de lo que ha sido esto. Totalmente, y sobre todo es lo que tú dices, ¿no? Para que quede ahí y para que saquemos algo bueno realmente de todo esto. Ha habido mucha solidaridad, pero yo creo que al final han sido meses duros y nos tenemos que llevar cosas a casa seguro. Sin embargo, pese a todo esto y pese a que habéis estado muy hasta arriba de trabajo, oye, no paráis. A los que realmente tenéis pasión por lo que os gusta y por vuestro trabajo, habéis estado muy en activo. La semana pasada, hace justo una semana, se presentaba el primer consenso nacional de pie diabético y me gustaría que nos hablaras un pelín de esto. ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante? Cuéntanos un poquito. Bueno, vamos a ver. Tú lo sabes que llevas mucho tiempo ligada a nosotros, ahora desde tu posición actual en Urgo y previamente desde tu formación y tu profesión como podólogo. Entonces lo conoces perfectamente. Durante mucho tiempo, salvo honrosas excepciones y que tú sabes bien que han sido más por relaciones personales y por amistad que realmente por una estructura, en esto del pie diabético cada uno íbamos haciendo la guerra por nuestra cuenta. Y entonces, pues sí, había grupos de gente que tenemos amistad, tenemos buena relación, compartimos proyectos y que hemos trabajado juntos muchos años, pero fuera de una organización estructurada, etcétera. Entonces, el paso que hemos dado yo creo es trascendente porque es el primer documento de consenso realmente multidisciplinar implicando a profesionales de angiología y cirugía vascular, de enfermería, de primaria, de endocrino, redes de atención sanitaria, etcétera. Hasta ahora había cosas, habíamos hecho cosas, la sociedad nuestra tenía su consenso, la Asociación Española de Cirujanos había hecho su cosa, desde el grupo de pie diabético, de endocrino, de diabetología, también se habían hecho cosas, etcétera. Pero no nos habíamos unido nunca en un proyecto global y yo creo que la trascendencia del proyecto es este. Si me apuras, más allá de las recomendaciones que hayamos dado, porque las recomendaciones están en otros muchos consensos internacionales que tenemos, pero el hecho de sentarnos, de ponernos de acuerdo, de romper muchas barreras de relación y de al final, pues eso, firmar un documento todos juntos, yo creo que abre un camino de trabajo y de entendimiento y de hecho tenemos proyectos de futuro para ir desarrollando si el virus nos deja a lo largo de los próximos meses que creo que pueden ser muy interesantes. Esperemos que así sea, totalmente. Y desde tu punto de vista, ¿cómo sería o cuál sería el camino, la vía de poder implementar este tipo de documento, este consenso de la mejor forma posible, ya sea pues tanto en unidades especializadas o atención hospitalaria como también en atención primaria? O sea, yo creo que
en primer lugar, tenemos que hacer apostolado. O sea, tenemos que hacer expansión del documento. El documento se va a publicar. Hay acuerdo entre las sociedades para hacer una publicación conjunta en las distintas revistas de las sociedades. Ya está funcionando con los endocrinos, está funcionando con nosotros, con cirugía vascular. Las redes también lo tienen presentado, y eso yo creo es importante, y transmitirse a los demás. Pero aparte de eso, tenemos que intentar establecer redes de comunicación. O sea, si algo hemos aprendido en estos meses tan duros que hemos pasado, que no es necesario la actividad presencial es muy buena porque tiene un plus de contacto humano, de interrelación, etcétera, pero que podemos hacer muchas cosas como la que estamos haciendo ahora, y podemos establecer y debemos establecer redes telemáticas en nuestros entornos, localizar, identificar profesionales especialmente implicados en cada región española, en cada comunidad autónoma, en cada área sanitaria, y a partir de ahí que se puedan establecer redes de contacto, de comunicación, para expandir esto y para ir estableciendo nuestros propios protocolos de comunicación. Y yo creo que por ahí tiene que ir el reto de todos y cada uno de nosotros en los próximos meses. Totalmente de acuerdo. Es fundamental al final eso, la unión entre todos, que realmente el paciente se siente acogido, ¿no? Por todos los profesionales, porque sí que es cierto que en ciertos momentos quizás se puede encontrar un pelín más perdido. Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que más interés suscitó quizás fue el tema del ITB. A ver, ya no se debe utilizar el ITB, ¿cuáles son las limitaciones? ¿Cuál es la forma más correcta de utilizarlo? Cuéntanos un poquito, porque sé que a mucha gente le preocupa este tema. Madre mía, con el ITB y la que estamos liando con el ITB. Vamos a ver. Cuando yo era chaval, cuando era residente y tal, y aparecíamos los cirujanos vasculares con el Doppler por la urgencia, ya vienen estos con este cacharrito que hace ruido. De ahí pasamos a que lo descubrieron los internistas como una herramienta epidemiológica y tal, y entonces pasó de ser el cacharrito que hacía ruido a ser un arma epidemiológica brutal, y a que hubiera una extensión bárbara, pero tenemos que conocer las limitaciones que tiene. En concreto, ¿qué es lo que pasa con el paciente diabético? Vamos a ver, el paciente diabético es un paciente muy añoso. Con los años las arterias se vuelven más rígidas y se endurecen progresivamente. Es un paciente que por la misma enfermedad, por la diabetes, hay un depósito de calcio en la pared arterial mucho mayor que en el arteriosclerótico no diabético, ¿no? La mediocalcinosis de Monkenberg, que está descrita desde el siglo XIX. Y, por otro lado, un porcentaje nada despreciable tienen en mayor o menor medida insuficiencia renal con alteraciones del metabolismo del calcio. Resultado, tenemos una rigidez arterial excesiva en como mínimo el 50% de los de los pacientes diabéticos. Esto que provoca las presiones falsamente elevadas, que al inflar el manguito tú no logras comprimir la arteria. Hay situaciones donde lo reconocemos. En aquellas situaciones, ¿no? Índice tobillo-brazo por encima de 1.3 o 1.4, o cuando tú vas inflando el manguito y no logras parar el flujo y llegas a 200 milímetros de mercurio y lo dejas. De acuerdo. Ahí ya tendríamos un porcentaje de pacientes que sabemos que está entre el 40 y el 50% de los pacientes diabéticos, donde hemos identificado una presión que no nos vale. Pero lo que desconocemos del otro 50 o 60% es en cuántos de esos pacientes que sí que tomamos un índice tobillo-brazo, realmente ese índice tobillo-brazo está falseado por la calcificación, y realmente tú mides una presión de 130, un índice tobillo-brazo de 0,9, pero realmente si no hubiera esa calcificación sería mucho menor, sería de 0,7, de 0,6. ¿Eso qué nos lleva? Eso nos lleva a que estamos descartando pacientes sin arteriopatía a pacientes que sí que pueden tenerla. Lo que nos interesa es identificar cuanto más mejor a estos pacientes con arteriopatía. Entonces hemos decidido tirar por la calle del medio, o sea, hacer unos criterios sumamente inclusivos, donde a lo mejor se manda a hacer una valoración especializada a más pacientes de los que deberíamos, pero desde luego no se nos va a escapar ninguno.
Entonces, centrarlo todo en hacer una buena historia clínica del paciente, valorar sus factores de riesgo y hacer una palpación de pulsos. Y si tú no palpas pulsos, ese paciente tiene una altísima sospecha de que tiene una arteriopatía, una enfermedad oclusiva, y por lo tanto esa lesión es una lesión mucho más grave y mucho más seria. Cuando hablamos de no palpar pulsos, hablamos de no palpar ninguno de los dos pulsos del pie. O sea, si tú palpas uno de ellos, ese paciente tiene un flujo, mientras no se demuestre lo contrario, pero eso ya es una cuestión sumamente especializada, ese paciente tiene un buen flujo en el pie, una buena vascularización. Pero si no palpas ninguno de los dos pulsos del pie, entonces ese paciente debe ser remitido con unos criterios de prioridad mayor o menor en función de si tiene o no tiene lesión en el pie y cómo sea esa lesión, a una valoración especializada. ¿Vale? No, me ha encantado porque además me has resuelto dudas que tenía reales, o sea que fenomenal. Y además muy bien lo que has comentado, que si hay uno de los pulsos, perfecto, o sea que no hay ningún problema, porque muchas veces te preguntan esto, y si tengo el pedio pero no tengo el tibial posterior, ¿eso qué quiere decir? O sea que mil gracias por la aclaración. Quiere decir que al menos desde uno de los 3 ejes arteriales que hay en la pantorrilla, al menos uno tiene una línea de flujo continuo y pulsátil hasta el pie, con lo cual, en principio, ese pie va a estar correctamente perfundido. No, bueno, más que aclarado, yo creo. No, creo que ya no vamos a dudar si hacer o no hacer el ITB. Pero sí que mucha gente nos pregunta, y seguramente que a ti también, la toma de pulsos. ¿Realmente cómo se toman los pulsos? Porque mucha gente nos dice, oye, ¿yo puedo tomar los pulsos con la sonda Doppler o no? Vamos a ver, eso es una cosa contra la que llevamos luchando muchos años, pero no podemos evitarlo. Es decir, oyes todavía con muchísima frecuencia, muchas más de la que sería deseable, tú exploras al paciente y si tienes dudas le pones la sonda y si suena es que tiene pulso. No, nada más lejano de la realidad. Un paciente con una isquemia crónica, con una arteriopatía, tiene flujos en el pie hasta fases avanzadísimas de la enfermedad. El hecho de que haya flujo no quiere decir que ese flujo sea normal. Entonces, no, con el Doppler no se palpan pulsos. La palpación de pulsos es pues directamente con los deditos, con mucho cariño, sin apretar mucho, porque podrías cogerte tus propios pulsos. Tenemos unas fotos magníficas en los materiales que hemos desarrollado. Y luego, pues aunque a lo mejor no debería decirlo muy alto, mucho menos en la situación actual, que hay que la distancia, protegerse, etcétera, pero hombre, palpar pulsos en un paciente arteriosclerótico que puede tener unos pulsos muy débiles con guantes, digamos que no es la mejor de las estrategias, porque evidentemente en el momento que llevas el dedo enfundado en un guante pierdes sensibilidad. Entonces, bueno, guardando la correspondiente higiene, lavándote correctamente las manos antes y después, etcétera, pero yo recomiendo, y así se lo explicamos a nuestros resis, que lo de los guantes está muy bien para lo que está, pero para palpar pulsos precisamente no es la mejor de las ideas. Perdón, nada, simplemente animar a la gente por si tiene preguntas que vaya haciéndolas, porque creo que nos está viniendo muy bien esta formación, la verdad. Luego, en cuanto a los ruidos de Doppler, al sonido de la sonda de Doppler, para alguien entrenado, y es un entrenamiento que tampoco es especialmente complicado ni especialmente extenso, simplemente el escuchar el sonido del Doppler te puede dar muchísima información. O sea, poder identificar una onda normal, trifásica, adecuada, tampoco tiene tantísimo trabajo ni tanta formación y probablemente te puede dar una información altísima. Y de hecho, en el documento del DFUT, una de las conclusiones y una de las recomendaciones que sacan es que probablemente las dos pruebas más sensibles y específicas para descartar enfermedad arterial periférica sean el índice de dedo brazo
que está disponible en muy pocos sitios, y el análisis de la calidad de las ondas de flujo. O sea, que eso es así. Y bueno, yo creo que una de las labores que debemos hacer es precisamente talleres para ayudar a que la gente identifique unas correctas ondas de flujo. Totalmente, súper importante, y además es una de las cosas que siempre se demanda, y en particular en pie diabético, formación. Parece que incluso los expertos no sentís todavía, seguramente hay más cosas, ¿no?, por descubrir y por conocer. Sí, es súper curioso. Y en relación a los desbridamientos, obviamente los desbridamientos son fundamentales en los pacientes con úlceras de pie diabético. Desde tu punto de vista, ¿cuándo y por qué ha de realizarse un desbridamiento, y si se puede realizar o no en presencia de un paciente que tenga una isquemia? O sea, evidentemente todos lo sabemos, eso es de primero de pie diabético, ¿no?, que la úlcera de pie diabético hay que desbridarla frecuentemente, y a poder ser en todas las visitas, no solo delaminar toda la callosidad que hay alrededor, sino desbridar. Refrescas la herida, eliminas biofil, eliminas carga de metaloproteasas, eliminas un montón de historias. Entonces hay que desbridar. Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene isquemia? Si tú desbridas a un paciente con isquemia, no vas a conseguir encontrar ni activar un lecho viable, precisamente por la isquemia. No hay chicha en esa úlcera para que eso vaya mejor y granule. Y lo único que estás haciendo es hacer crecer la úlcera y hacerla, sobre todo, profundizar. Entonces, en un paciente diabético con isquemia no hay que desbridar la úlcera hasta que haya revascularizado. Y una vez revascularizado, entonces sí, entonces ya tratarla normal y desbridarla. Como toda regla tiene su excepción. Entonces, la excepción de esto es cuando haya una infección purulenta, un absceso en el pie grave. No podemos dejar un absceso en el pie, en planos profundos, no podemos dejarle ni 24 horas. 24 horas es suficiente para que esa infección profunda se coma el pie, literalmente. Entonces, la excepción a eso es en presencia de una infección supurativa seria en el pie. En estos casos sí, o sea, hay que desbridar, hay que drenar, hay que abrir el pie por la mitad si hace falta para, pues eso, drenar todo el contenido purulento, desbridar bien, eliminar todo. Lo que pasa es que ese paciente sí que tendremos que correr lo más posible para revascularizarla a continuación en el menor tiempo posible, o incluso ahora mismo, que bueno, los servicios de cirugía vascular en general, con una cierta dotación, disponemos de arcos de rayo en quirófano, hacemos una estrategia de mucha revascularización endovascular en este tipo de pacientes, incluso realizar el drenaje y el desbridamiento, y sobre la marcha pinchar la femoral, hacer una arteriografía y angioplastiar lo que se pueda para llevar flujo al pie. Pero en general, eso, en el paciente con isquemia, dejar los desbridamientos para más adelante, tratarlo con una cura seca, estándar, que no progrese esa lesión, que no se infecte, que no dé guerra, y solamente desbridar en situaciones de abscesos profundos, etcétera. Acláranos un poquito más este tema, porque sí que es cierto que es algo, y tú lo sabrás más que nadie, que siempre nos lo dicen. Es que, claro, deriva el paciente a cirugía vascular, me lo manda con povidona iodada. Betadine. Correcto, no quería decir el nombre, pero es verdad, es así. ¿Por qué os gusta tanto el betadine? Yo tengo que confesar aquí, ahora que no nos oye prácticamente nadie, que cuando voy a hablar a congresos de enfermería busco a propósito las diapositivas donde hay más carga de betadine en el pie y tal, para hacer la coña de, bueno, es que soy cirujano vascular y entonces le pongo betadine. Vamos a ver, evidentemente lo que no podemos pretender es granular una lesión con betadine, eso nos lo sabemos todos, hasta los cirujanos vasculares. Pero, vamos a ver, nosotros cuando ponemos el betadine, o la povidona iodada, vaya, es precisamente porque lo que queremos es secar las lesiones, o bien porque tenemos una lesión que es isquémica o que está supuesta a isquemia, y entonces hasta que no revascularicemos no vamos a desbridarla, o bien directamente porque tenemos una lesión necrótica seca que lo que pretendemos es momificarla. Y entonces vale que el betadine, o porque tenemos una cavidad de un absceso
y tal, y lo hemos drenado. ¿Que el betadine es citotóxico? Sí, pero es que en esos casos lo que queremos es citotoxificar todo lo que se menee alrededor de la lesión. Ya habrá tiempo de hacer una cura húmeda, pero en presencia de una lesión en un paciente que va a ser susceptible de revascularización, la mejor estrategia es una cura seca. Me da lo mismo con povidona iodada o con cualquier otro de los productos que tenemos para momificar las lesiones, secarla, dejarla tranquila, ya habrá tiempo de trabajarla. Nos dice, de hecho, el doctor Rial, porque los cirujanos vasculares somos unos antiguos, no lo creo. Y él y yo especialmente, ya pertenecemos a la generación de los viejos elefantes. No lo creo. Entonces, si no tenemos un paciente con isquemia crítica, un paciente donde el objetivo sea precisamente realizar intentar concentrar esta lesión y que no vaya más, que no se pueda llegar más a una zona más proximal, ¿qué hacemos con aquellas lesiones que no tienen aquellos pacientes que no tienen esa isquemia crítica? O sea, aquellos pacientes que no tienen isquemia o que estamos hablando de una isquemia no crítica, no revascularizable o que se ha valorado que hay que darles un margen de tiempo para ver la evolución antes de una posible revascularización, evidentemente la estrategia es la de siempre, desbridar mucho, poner una descarga temporal, evidentemente, con fieltros, con calzado ortopédico, etcétera, y ir hacia una cura en ambiente húmedo, las distintas curas que podemos tener. Y ahora mismo, y eso lo sabes tú mejor que nadie, disponemos por primera vez de un tipo de cura que está validada por un ensayo clínico en una revista de alto impacto. Es la primera vez que un producto de curas tiene un ensayo clínico en una revista como el Lancet, el octosulfato de sacarosa, que consigue, los resultados son francamente buenos y consigue una respuesta estupenda en este tipo de lesiones. En definitiva, el trabajo a lo largo de años con distintos productos en la inhibición de las metaloproteasas y en reducir la carga de metaloproteasas de las lesiones, pues bueno, parece que hemos encontrado un producto que nos está aportando un plus y que además lo ha demostrado con un ensayo solvente. Entonces, una vez eliminado biofil, una vez eliminada carga bacteriana, una vez que has desbridado la úlcera, en este tipo de pacientes ahora mismo es una opción, como señala la guía del DFUT, es una opción de referencia, evidentemente. Fenomenal. ¿Y qué más podemos hacer? Sobre todo, ¿cuál es el papel fundamental desde tu punto de vista para mejorar el pronóstico de pie diabético desde el principio? Porque al final siempre lo decimos y nos lo dice también la evidencia, ¿no? El 50% de las úlceras de pie diabético son evitables con una buena prevención. ¿Cuál crees que es el foco en ese sentido? ¿Hacia dónde tenemos que ir para conseguir todo esto? Vamos a ver, mira, ya me gustaría a mí que pudiéramos estar hablando de prevención primaria. Desgraciadamente estamos muy lejos de alcanzar esto. O sea, yo creo que hay un papel clave ahora mismo que es primaria y no es porque queramos cargar o las tintas en primaria, o sea, simplemente es porque es la puerta de entrada de los pacientes y son los profesionales que deben hacer la valoración y el despistaje inicial. Entonces, yo entiendo, primero, que lo que tenemos que hacer es, en el momento actual, con la situación que tenemos, es ser rápidos en la valoración. O sea, la frase esta americana del time is tissue, ¿no? El tiempo es tejido, en el caso del pie diabético es absolutamente palpable. O sea, no podemos, fijaros que en estudios realizados a lo largo de estos últimos años hay una cifra que se repite, que entre el 35 y el 50% de las lesiones llegan con una demora superior a 3 meses a una unidad especializada a hacer una valoración. Eso es lo que no podemos consentir. Entonces, cuando un paciente aparece con una lesión del tipo que sea, por muy superficial, por muy pequeña que sea, hay que hacer una
mínima valoración, y una mínima valoración es el tipo de lesión que es, la presencia de signos de infección, la presencia de neuropatía con el monofilamento en 3 posiciones se tarda aproximadamente 2 minutos y una palpación de pulsos, y a partir de ahí tú ya puedes estratificar rápidamente en qué dirección vamos. Es una úlcera no complicada, superficial, sin infección, sin isquemia, tal, se puede tratar perfectamente en primaria, seguir los protocolos que hay y solamente si no evoluciona en un tiempo razonable de 6-8 semanas, ver hacia dónde la mandamos. Es un paciente que tiene signos de complicación, deformidad importante en el pie, infección, isquemia. Ese paciente con la mayor celeridad posible debe ir hacia una unidad especializada que haga un triaje adecuado para no perder tiempo. ¿Cuál es el tiempo adecuado? Depende de la lesión. Si tenemos una lesión infectada, purulenta y tal, ese paciente es para coger y ponerle la urgencia del hospital correspondiente. Si tenemos una lesión con una isquemia crítica, con dolor de reposo, un pie eritrocianótico y tal, también es un paciente para enviar a una unidad. ¿Qué es una lesión con una isquemia no crítica, con una infección no purulenta? Los plazos, por ejemplo, que hemos marcado en el documento de consenso de alrededor de 4 semanas puede ser un plazo razonable para hacer una valoración, un seguimiento, iniciar curas y hacer una derivación programada. En cualquier caso, lo que sí que es importante, y volvemos a lo que hablábamos hace 10 minutos, es que cada uno de nosotros en nuestro área de referencia establezcamos redes adecuadas colaborativas con la gente de primaria. O sea, ahora mismo la telemedicina es lo bueno que nos vamos a llevar de esta situación. Entonces, en prácticamente todas las áreas sanitarias han establecido programas de telemedicina. En concreto en el nuestro, la e-consulta, que estaba recién implementada con un proyecto de poner fotos en el plazo de un par de años, ya tenemos la telemedicina con la e-consulta, con las fotos, ya se están activando sistemas de videoconsulta y como nosotros en todos los... Y eso nos puede permitir establecer redes de contacto. Yo creo que hay que establecer en cada uno de los centros de nuestra área un par de personas, un médico, un facultativo y una enfermera de referencia que de alguna manera aglutine la comunicación con las unidades especializadas de referencia y a través de sistemas de videoconsulta o sistemas de chat poder tener una comunicación fluida una vez o 2 veces por semana, a primera hora, una sesión conjunta de media hora, de 1 hora, que nos puede servir para aligerar muchísimo la atención de los pacientes. Totalmente de acuerdo contigo. Es curioso cómo se aceleran estos plazos cuando es realmente necesario, ¿no? Como has comentado con la telemedicina. Nos preguntan aquí, nos dicen, creo que es necesario un documento de consenso con criterios claros de derivación desde primaria a especializada. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que lo tenemos claro. ¿Qué opinan? Lo tengo claro. Vamos a ver, hace unos 10 años, desde la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, se hizo un documento en conjunto con SENFIC y con SEMERGEN. Se hizo un documento sobre criterios y prioridades de derivación de patología vascular en general, isquémica, venosa, y también se metió pie diabético. Es un documento que yo creo que está francamente bien desarrollado y lo puedo hablar con tranquilidad porque en ese momento yo participé, pero no en la de pie diabético, participé en otra de las vías y entonces yo creo que la parte de pie diabético que lo hizo francamente bien. La pena es que no se logró ni extender lo suficiente ni se logró buscar un acuerdo conjunto. Luego, yo creo que hay que hacer algún tipo de documento de ese tipo y desde luego esos documentos no van a ninguna parte sin 2 cosas. Primero, que se expandan y segundo, que se acomoden a la realidad que vivimos cada uno de nosotros en nuestro área sanitaria. Eso es un trabajo de comunicación. Es un poco el punto que cuesta. O sea, realmente se hacen cosas y vosotros estáis intentando siempre hacer diferentes protocolos o consensos. Tenemos, por ejemplo, también el circuito de derivación ágil que firmáis
DIFUT, Sociedad Española de Diabetes y Sociedad de Cirugía Vascular, pero el punto es ese, se hacen cosas, ¿cómo podemos hacer para que realmente llegue a todo el mundo, ¿no? Que todos estos trabajos que al final cuestan mucho tiempo el poder realizarlo, ostras, que realmente se puedan llegar a implementar. Pues tú fíjate, el ejemplo lo pones ahí en el documento, en el pathway que estuvimos desarrollando previamente. Esto es un proyecto que surge desde DIFUT International. A partir de ahí se hace una adaptación a cada uno de los países. Nosotros hemos hecho nuestra adaptación, lo hemos discutido en profundidad y Rebeca es testigo de que lo hemos discutido en profundidad. Lo hemos discutido en profundidad, hemos alcanzado un acuerdo. Además hemos buscado un formato súper resumido, o sea, es que es un cartón tamaño A4 para que tengáis todos colgado en las consultas y con la posibilidad de hacerlo en aplicación para el teléfono, etcétera. Pero sin embargo, pues eso, 8 meses después, la sensación que tenemos todos es que no terminamos de conseguir que llegue. Y está, y vas por los centros de salud y te lo encuentras, pero normalmente te lo encuentras en un rinconcillo poco visible y no terminamos de conseguir que el documento tenga la expansión, ¿no? Y de hecho la pregunta que hemos recibido es claro. así, ¿no? No terminamos, entonces, bueno, pues tendremos que seguir trabajando en el tema. Yo creo que es una guía tremendamente útil. Totalmente de acuerdo. Bueno, es increíble, yo no era consciente realmente cuando estoy desde el otro lado cómo va pasando el tiempo, pero ha pasado el tiempo, ya nos estamos acercando al final y me gustaría que nos hicieras un poco como un alegato, ¿no? O sea, tenemos problemas con pie diabético, realmente es una patología que está ahí y que está creciendo y que está aumentando bastante su prevalencia. Si pudieras pedir 3 deseos, ¿cuál sería, no? Un poquito así, ¿Qué 3 acciones o qué 3 puntos crees que son importantes para que todos, cada uno de los profesionales, podamos poner nuestro granito de arena y que realmente podamos conseguir una mejoría en cuanto al pronóstico, ¿no? de los pacientes que tienen diabetes y que tienen úlceras del diabético? Bueno, si me permites, antes es que estoy viendo un comentario aquí que mi corazoncito de cirujano vascular me impide estarme callado. Vamos a ver, entiendo, y es uno de los deseos que iba a decir, ¿no? Diálogo y comunicación, el primero. Entiendo de la compañera que ha escrito esto del índice tobillo-brazo de menor de 0,8 y claudicación, etcétera, y que te lo devuelve. Bueno, yo creo que, en primer lugar, el primer deseo sería eso, sentarnos y comunicarnos y compartir experiencias y dejar de vernos. O sea, estamos viéndonos como dos enemigos, entre comillas, si me permitís la expresión, a las 2 orillas del río y somos incapaces de pasar el puente. Entonces, en algún momento tendremos que coger el bocata y la cerveza y cruzar el puente y sentarnos a hacer un picnic y charlar con tranquilidad. Bueno, pues para que nosotros podamos haceros entender que probablemente ese paciente con un índice de 0,75 que tiene un montón de comorbilidades y que además es un viejito y que además no sé qué, pues si podemos intentar cicatrizarle la lesión sin que nosotros nos metamos a enredar, puede ser un beneficio para la calidad de vida de ese paciente y para que nosotros a su vez entendamos que ese paciente a vosotros, a vosotras os genera un estrés porque está ahí todas las semanas y la familia está y viene la hija y se enfada con vosotras y os dice que qué pasa, que la úlcera no va. Entonces tenemos que ser capaces de hacernos entender vosotras a nosotros el estrés que representa ese paciente permanentemente en vuestra consulta con la familia encima vuestro y nosotros a vosotras, que hay veces que el hecho de no hacer nada a un paciente es malo cuando es una actitud que tú tomas de forma pasiva.
y lo dejas correr. Pero el hecho de no hacer nada a un paciente, cuando es una actitud tomada de forma absolutamente activa, es una decisión terapéutica tanto como hacerle un bypass distal. Y eso es lo que a lo mejor no siempre hemos logrado transmitir desde nuestro ala de la trinchera. Entonces, mi primer deseo es ese. Mi primer deseo es comunicación, mucha comunicación, sentarnos, hablar, transmitirnos el problema que hay, sentarnos sin cuestiones preconcebidas, ¿no? Que cuando el de primaria viene al hospital no estemos pensando nosotros, ¿y esta que viene? Y que cuando nosotros llegamos a primaria, los de primaria no piensan, ya vienen aquí los misioneros a cristianizar a los indígenas, que no es cierto ninguna de las dos cosas. Queremos trabajar y colaborar y con una actitud lo más franca posible porque a todos nos interesa el paciente. Segundo, para hacer muchas cosas necesitamos gente como vosotros, que nos deis apoyo, que creáis en el proyecto, que creáis en lo que hay que hacer y que estéis dispuestos a apostar. Que estéis dispuestos a apostar, porque lo que necesitamos es gente que nos ayude a poder tener esto. Yo esto no lo podría haber montado yo solo, ya me gustaría, pero esto no lo podría haber montado yo solo. Y si ahora he podido tener esta charla y me habéis podido oír 50 o 60 o 80 personas, pues bueno, pues a lo mejor entre todos, vosotros de lo que me habéis oído y yo de lo que voy leyendo aquí en el teléfono, probablemente todos hemos aprendido algo. Y entonces daros las gracias y desear que podamos seguir trabajando. Y en tercer lugar, una reflexión que yo siempre digo y que no es mía, pero que me fascina y que ya sabes la que es y que la voy a decir otra vez. Siempre lo cuento. Hay un señor del que aprendimos todos y que lo que sabemos ahora mismo de pie diabético y de descargas de pie diabético fue porque un señor llamado Paul Brandt, que fue oficial del ejército británico en la India. Este hombre estuvo trabajando a lo largo de muchísimos años en la India, en el ejército colonial, y estaba en Madrás en una leprosería y trataba leprosos. Cuando la descolonización se vuelve para Europa y ve que las lesiones de los diabéticos se comportan exactamente igual que las de los leprosos, y entonces empieza a aplicar lo que él sabía de los leprosos, de descargas, de tal, no sé qué, en los diabéticos. A este hombre le hacen un homenaje en un congreso de la ADA en Washington, y da una honorary lecture, una conferencia honoraria ante el Congreso y tal. Y en el debate alguien le pregunta, dice, doctor Brandt, ¿qué medida haría usted para mejorar la situación del pie diabético? Entonces, cuando todo el mundo esperaba una gran medida epidemiológica o una gran... Este hombre, con toda la tranquilidad del mundo, dijo, pues yo lo que haría sería promover una campaña para que a los pacientes, cuando lleguen a nuestras consultas, les quitemos los zapatos, les quitemos los calcetines y les exploremos el pie. Entonces, ese sería mi tercer deseo, ¿no? Entonces, los pies con frecuencia cantan, pero desgraciadamente no hablan. Entonces, tenemos que quitar los calcetines, tenemos que explorar esos pies, porque esa será la manera de que el dichoso pie diabético no se nos ponga por delante. Totalmente de acuerdo. Me quedo con ello porque realmente a mí me gusta mucho también la historia, totalmente de acuerdo. Mil gracias, nuevamente te agradezco muchísimo este ratito que hemos pasado y creo realmente que se han resuelto muchas dudas. Ahora aquí éramos como 50 y tantos, pero después la gente lo sigue viendo, o sea que no creo que solamente hayamos conseguido dar esta formación a estas 50 personas, sino que estoy seguro que esto va a ayudar a que llegue a mucha más gente, segurísimo, y te agradezco sobre todo lo bien que lo expresas y lo bien que has comunicado y cómo has hecho fácil lo que en muchas ocasiones nos parece más difícil. De verdad te lo agradezco, y por parte de Urgo Medical ya sabes que somos muy fans del pie diabético y siempre vamos a estar ahí, y por mí que no sea, ya lo sabes. Lo dicho. Muchísimas gracias, Rebeca, muchísimas gracias a Urgo Medical, a la organización, y muchísimas gracias a todos los que
habéis estado compartiendo un rato con nosotros y bueno, pues nos vemos. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a ti de nuevo y gracias sobre todo a toda la gente que ha estado con nosotros durante este tiempo, que sabemos que además en estas fechas es más complicado, preferimos estar fuera que dentro viendo este tipo de webinars. Y nada más, simplemente recordaros que nos vemos el próximo jueves a las 5 otra vez, intentando mejorar y conocer mucho más sobre el abordaje de las heridas. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.